¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Jimena, pueblo boliviano. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir contigo este tema en el que estamos trabajando desde el Ministerio de Defensa. Bueno, cuéntenos por favor y explíquele al país qué implica esta declaratoria de desastre nacional. Gracias, Jimena. Primero, es importante, sobre todo para entender la temática, que hay que ver dos temas que son parte del análisis estructural del problema. Uno es que seguramente hoy no lo vamos a abordar, es ¿cuáles son las causas por el que se generan estos incendios? ¿Quiénes generan? ¿A qué intereses responden este tipo de generación de incendios? Porque es antrópico, es decir, es provocado por el hombre. Ese es un elemento que es muy importante analizar, pero la oportunidad de hoy, sobre todo, es para tratar, ya que se ha dado uno de los incendios de repente de mayor magnitud en nuestra historia. Estamos muy cercano al 2010, el año en que fue el más alto, pero ahí quiero decirte que hay, conforme a la Constitución Política del Estado y las normativas, hay la responsabilidad compartida de los gobiernos municipales, departamentales y nacionales. La declaratoria de emergencia en el nivel municipal, la declaratoria de desastre, luego de que varios municipios también, es decir, eh, se declaran en emergencia y se declaran en desastre ante incendios, en este caso, también los departamentos, que son el nivel siguiente, también se declaran en emergencia y se declaran en desastre. En este caso tenemos dos departamentos, Santa Cruz y el Beni, que se han declarado en emergencia y o desastre. Como recordarás, Jimena, ya hace aproximadamente 15 días hemos declarado emergencia nacional. Cuando hemos declarado emergencia nacional, de acuerdo a la Ley 602, nos obliga fundamentalmente a trabajar en tres ámbitos de acción. Uno, en lo que es la prevención; dos, en lo que es la respuesta o la intervención del apagado del fuego; y tres, en lo que es la recuperación. Pero la emergencia ya te abre, es decir, todas las gestiones ante la cooperación internacional. Y es en ese entendido que quiero hacerte un resumen, Jimena, para decirte Permítame antes, qué por favor, país... permítame, por favor. No quiero dejar Sí, pasar la Jimena. pregunta que usted ha lanzado, ¿no? Y Sí, que no sí, sí. tiene respuestas Sí, sí, muchas veces. Y ojalá que usted pueda sí, sí, sí. responderlo. ¿Quiénes Dígame. generan los incendios? Mire, yo al inicio decía, esto es algo muy importante, porque no es la primera vez tampoco. Esto ha ido sucediendo desde hace 20 o 25 años atrás, y es la época, se ha hecho cíclico este problema, ¿no Pero es cierto? El ¿quiénes año provocan los incendios? Por favor, o sea, En, vamos a en eso. nuestra, en nuestra, en nuestra lectura, yo, queremos decirle muy sinceramente, primero provocan los incendios los productores que quieren ampliar su frontera agrícola para tener más espacio para la producción. Y en esto están, y la norma permite el trámite ante la ABT para poder hacer las quemas. Una cosa es la quema y otra cosa es el incendio. Las quemas, que son los chaqueos. Entonces, estas quemas, ¿no es cierto?, que se autorizan, son los que inicialmente se provoca el fuego para que cualquier propietario pequeño, mediano o grande pueda quemar y ganar espacio. Este es un elemento. El otro elemento también es importante y hay que manifestarlo. El Brasil, que es un territorio muy cercano a nosotros, ha iniciado más antes que nosotros a tener problemas de incendios. En la zona de lo que es San Matías, es decir, del lado brasilero, también ha ingresado el fuego. Ese es otro elemento que hay que tomar en cuenta, son hechos reales. Lo que también hay que tomar en cuenta, y quiero decírselo con toda sinceridad, son migraciones a los que los llamamos interculturales, los que van allá y están sobre todo pretendiendo generar asentamientos ilegales, realizan estas quemas y tienen un territorio para sembrar, y el asentamiento sobre la tierra a ellos les da fundamentalmente un derecho que en el tema agrario es: la tierra es para quien la trabaja. Cuando tiene posesión sobre ella y cuando trabaja, ya le da determinados derechos.
desde la ilegalidad, en realidad empiezan a querer generar derechos. Entonces son Estos los también productores son parte, pequeños, medianos, grandes y los los, interculturales también los que queman, los y desde el Brasil interculturales nos llegó el también los fuego. que queman. También del Brasil nos llega. Pero hay otro elemento que no descartamos, y quiero serle muy sincero, Jimena. Hay gente que también tiene intereses políticos en generar estos incendios y se mimetizan de diversas formas en la zona y empiezan a prender fuego. El 2019 fue patético y empiezan a prender fuego. Por mucho esfuerzo que haga usted para apagar los esfuerzos, utilizando todos los medios, cuando hay estos malos elementos y conocen muy bien la zona por donde desplazarse para provocar estos incendios con intereses políticos y fundamentalmente acusar al gobierno, como el año pasado, hubo un TikTok, Jimena, en el que un presidente, si no me equivoco, un subgobernador al lado de alcaldes, es decir, decía él que el gobierno había enviado una avioneta con llantas de fuego y que estaba quemando la Chiquitanía. Esta es una forma de desviar sobre todo a los responsables, acusándonos al gobierno, y en realidad es para que nosotros fundamentalmente, es decir, no tengamos ante todo a los Quiero autores. pedir una Pero yo precisión, por quiero... favor, ministro, si es que la Sí, sí, tiene, sí, por sí. favor. Usted me ha dicho Sí, sí, que hay sí. 4 fuentes de fuego, ¿no? Productores de todos los tamaños, Brasil, que comenzó los incendios antes, los Los interculturales y los vecinos, sí, políticos. también. ¿Cuál es el que quema Y más de los también, 4? bueno, esto es parte de un análisis que habría que hacer. Es muy difícil decir quién quema más de los cuatro, pero consideramos que ¿Por estas qué es son las difícil? causas por A las que ver, se ministro, generan. ¿cuántos son los productores? ¿Y qué tamaño de tierra Primero, tienen los productores? ¿Qué primero tamaño de tierra quizá tienen los podemos tener, interculturales? ¿Y qué tamaño yo puede quiero afectar ser, Brasil? Yo creo que no debe yo ser tan quiero ser, difícil saber. no debe ser tan difícil saber, yo quiero decírselo. Nosotros hemos tenido, por la ABT, reportado denuncias de inicio de procesos administrativos ante medianos y grandes productores que sumaban 140. También habían denuncias ante comunarios que estaban asentados, sí, legalmente, pequeños productores, y esos tenían una notificación administrativa, y estos sí eran más de 350. Estos le estoy dando datos de que la ABT ha identificado sobre todo fuego en estos territorios y ha notificado Permítame hacerle una sobre pregunta, todo por favor, ministro. Sí, 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 ¿Usted sabe sí. cuántas son las extensiones de tierra de los productores y cuántas son las extensiones de tierra de los interculturales? Ahí hay que sumar dos componentes más que están categorizados, Jimena: las tierras fiscales disponibles y no disponibles, y hay que también incorporar la categoría de las áreas protegidas, que en realidad no son solamente, digamos, entre interculturales y entre propietarios privados. Entonces, hay estos otros componentes más, ¿no? Consiguientemente, esos datos, yo quiero ser sincero, en este momento no lo tengo, pero en un siguiente programa sí, este dato lo maneja el INSA, lo maneja porque ellos son los que tienen sobre todo la administración y el control sobre la Le tierra, ¿no? consulto si esto es Entonces, posible saber, por favor. ¿Los productores queman más que los sí, 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 interculturales o sí. los No, interculturales queman más que los esto productores? esto es muy, muy complejo, Jimena, decirlo. Muy complejo. El año pasado, y me voy a remitir al año pasado, no este año, porque todavía los fenómenos no han concluido. El año pasado nos mostraron un cuadro en el INSA en base a el análisis que se ha mapeado en toda la zona, ¿no es cierto?, quiénes eran los que más quemaban. Y ahí, lógicamente, que aparecían más superficies quemadas, ¿no es cierto?, de medianos y grandes propietarios. Y en menor porcentaje, es decir, los interculturales o los pequeños propietarios. Y lógicamente que aparecían también ahí tierras fiscales y aparecían también quema en áreas protegidas, ¿no? Estas precisiones, yo, Jimena, te soy sincero, corresponde más pedir estos datos al INSA
al ABT, que son instituciones que dependen del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y uno del INSA depende de Desarrollo Rural y Tierras, y nos pueden sacar esta precisión, por lo menos para una aproximación de repente. Pero eso no significa, y esto le quiero ser muy sincero, Jimena, algunos, cuando yo he tenido contacto con algunos empresarios agroindustriales, ellos han manifestado, por ejemplo, nosotros no hemos quemado, yo en particular no he quemado, el fuego ha aparecido y es probable que los vientos también son parte de la transportación de este fuego. Es creíble, es razonable entender que también los vientos juegan un papel importante. De ahí es que es muy difícil generar este porcentaje de decir quiénes son los que más queman o quiénes son los que menos queman. Pero está claro que en este tema de las quemas, ¿no es cierto?, están fundamentalmente estos actores que acabo de mencionar. Medianos y grandes productores entonces son los que más queman. Parece que es El difícil año decirlo, pasado pero al salió, final me lo ha el año dicho. pasado, sí, el año pasado salió, no los que más queman, no, Jimena, las áreas donde más incendios y quemas hubo, Sí, claro, lo que pasa es que no con los ese que más queman. razonamiento cualquiera que tenga más fuego dirá que no fue él, que fue el viento, ¿no? Desde luego, Jimena, desde luego. Por eso es que también a veces es muy difícil iniciar los procesos penales, los procesos administrativos, porque también hay formas de deslindarse de la responsabilidad. Lo difícil es aprenderlos en flagrancia, aunque la policía, y esto quiero decírselo, es decir, ha reportado, ¿no es cierto?, a 6 personas los ha detenido, y estos son personas que estaban en un grupo de 34 varones y 8 mujeres en las cercanías del Parque Noel Kempercado en Las Mechitas. Entonces, de aquí ellos han visto que habían indicios de que han iniciado el fuego. Han sido Pero a detenidas y ver, puesto piense a en esto, disposición del ministro, por Ministerio favor. Público 6 personas. Piense Seis personas. en la ¿Cómo? irrelevancia de la cifra, ¿no? Qué irrelevante, ¿no? 6 personas para 7 millones de hectáreas, ¿no? Le digo yo porque también la Chiquitanía y el oriente boliviano es extenso, Jimena, es muy extenso. Esta es una de las debilidades que tenemos para hacer un control efectivo en una zona tan inmensa como la que es Santa Cruz, el departamento más grande, desde luego, y su mayor extensión está en la Chiquitanía, está en el Chaco y está también en la Amazonía. Esto hay que ser sinceros. Esta es una de las grandes dificultades que tenemos para tener un control efectivo. Nos han reclamado, ¿por qué el Estado no tiene un control sobre todo de toda esta área? Porque es un área gigante, es un área enorme. Consiguientemente, mientras puede desplazar 1.500, 2.000 hombres, que en este momento lo están haciendo el trabajo de patrullaje, porque el presidente ha definido que se hagan patrullajes en camionetas, patrullajes en cuadratracks, que la policía esté desplazado. Pero hay zonas que son inaccesibles para vehículos, que solo quienes conocen la zona pueden circular y pueden ver y pueden orientarse y desplazarse por allá. De manera que este es un tema, y hay que decirlo, y todos saben que al ser un área demasiado grande, tener el control pleno de todo tiene sus dificultades y eso nos complica. Permítame, por favor. El próximo año, ministro, hay elecciones. Y como esto viene repitiéndose año tras año y tiene un impacto político, uno podría pensar que el próximo año, si el gobierno tiene un candidato, los incendios le jugarán pues en contra, ¿no? Y usted me acaba de decir que los territorios son grandes, difíciles de controlar. Entonces, el próximo año viviremos algo parecido, ¿no? Y si el gobierno tiene un candidato, ese candidato tiene que prepararse para verse afectado, ¿no?, el 2025 por el fuego. Jimena, has tocado un tema que es sensible y a veces muchos no lo quieren decir. El 2019 quizá no fue uno de los años de mayor, es decir, de mayor magnitud de incendios, pero fue el más mediático y donde más se direccionaba era fundamentalmente a la acusación política contra el gobierno de ese tiempo, que era Evo Morales. Hoy, Jimena, y lo has dicho tú, al año no creo que sea de tal magnitud como hoy, quiero decírtelo.
porque las épocas en las que los incendios se manifiestan con más fuerza, con más magnitud, son siempre septiembre y octubre. Se inician en junio, julio, empiezan a tomar fuerza en agosto, pero septiembre y octubre son los meses más críticos. Al año, las elecciones es en agosto. Probablemente estemos casi en plenos incendios. Pero este, Jimena, es un año preelectoral. ¿Y si hay Este segunda también es vuelta? un elemento muy importante. La segunda vuelta ¿Cómo? va a ser en pleno incendio, ¿no? Sí, 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 sí. Si hay segunda vuelta, seguramente que sí. Pero yo creo que ahora los intereses políticos están mucho más, yo diría, tensionados, con mucho más factores de intereses, porque nuestro problema interno, para empezar, segundo, porque no hay un candidato único en la derecha, en la llamada derecha, hay varios, consiguientemente también hay el interés de desgastar al gobierno. Entonces, no se descarta lo que has manifestado tú, Jimena. Los años electorales o preelectorales son también un factor que tienen que ver con la incidencia de estos incendios. Gracias, ministro, por haber estado con nosotros esta noche. Jimena, solo permítame un poquito para informarte, porque hay algo que debemos desmistificar. Muchos creen que al declarar desastre nacional, los recursos nos van a llover de todos los países porque son tan buenos, porque nos tienen tanto cariño y consiguientemente el centro del debate se presta en que el desastre debería haberse declarado mucho antes, así teníamos más recursos. Jimena, quiero decírtelo de manera muy clara y te voy a decir ya antes de la emergencia y después de la emergencia la ayuda internacional que ya está comprometida. Brasil, Canadá, Chile, la Unión Europea, Perú, Venezuela, Suiza, fundamentalmente con equipamiento, bomberos forestales y expertos en bomberos forestales. La China con $56,000 para compra de equipamiento. Argentina con 5 bomberos especialistas. Canadá con 2 unidades de extinción de incendios. Corea, $19,000, perdón, $19,970 a ser donados en especie, vale decir, va a ser en equipamiento o va a ser en ayuda humanitaria. El Japón nos está donando una enorme cantidad de equipamiento, ese equipamiento, y hoy nos ha dicho que tiene también carros bomberos y que le ayudemos nosotros a tramitar la desaduanización y la exención impositiva. Naciones Unidas, $100,000 de donación para diferentes áreas de agua y saneamiento y seguridad alimentaria. Plata, $100,000, donación para equipamiento para bomberos. La CAF, $250,000 de donación para equipos de protección contra incendios forestales. Esto, Jimena, ya se ha gestionado mucho antes de la declaratoria de desastre. Ya inclusive antes de la emergencia estaba en curso, pero se ha confirmado con la emergencia, porque en la reunión que hemos tenido con la cooperación nos dijeron, si declaran emergencia, eso nos ayuda a que estas ofertas que estamos haciendo puedan concretarse. Y tenemos 2 créditos importantes, pero estos son créditos. Con la CAF de $75,000 y con el BID de $75,000? 250 75, perdón, tienes razón, $75 millones. Gracias por la observación, Jimena. $75 millones con el CAF. Con el BID, $250 millones. Sumados hacen $352 millones. 325 millones de dólares. Me siguen corrigiendo, Jimena, mil disculpas. $325 millones. Este crédito está y es para la gestión de riesgos y o emergencias, para ser utilizado en eso. Está en la Asamblea Legislativa Departamental, es nacional, en la Asamblea Legislativa Nacional. Este crédito, es decir, va a apoyarnos y va a ayudarnos muchísimo para atender el tema de las emergencias. Siguientemente, es importante informar que todo esto, antes de la declaratoria de desastre, ya estaba en gestión todos estos recursos, ¿no? Consiguientemente, la declaratoria de repente le da más fuerza para que todo esto se viabilice. Y es por eso que nosotros también hemos pedido en la mañana de hoy que la Asamblea Legislativa realice una
patriótica, humana y pueda apoyar y acompañar en la atención de los desastres y en la recuperación, aprobando estos 325 millones de dólares de la CAF y del BID que está en la Asamblea Legislativa Estaremos Plurinacional. atentos a eso. Solo que complementar aquello, Jimena, para que quede absolutamente claro, porque hay muchos que dicen tarde el desastre porque hemos perdido plata, porque podíamos haber ganado mucho más plata. No es así. Esto hay que dejarlo claro. La cooperación internacional puede adherirse a algo más, pero la tarde de hoy nos ha dicho prácticamente que se ratifica todo el apoyo ya comprometido y que está en proceso ya de gestión para poder materializar. Gracias, Jimena. Gracias, buenas noches. Tenemos un consejo importante en No Mentiras.